Ya está mi gente de Ecuador. Yo creo que ya, Isabel. Sí. Bueno, ya podemos empezar, ¿verdad? Muy buenas tardes con todos. Muy agradecida por estar con nosotros en nuestro primer webinar como directora del Departamento de Tuberculosis de ALAT, junto con la doctora Suyapa Sosa. Nuestra actividad se va a iniciar con un tema muy importante que es síndrome de Dres, a propósito de 2 casos clínicos. Esta es una enfermedad, una reacción adversa que causa un alto índice de mortalidad, y de ahí la importancia de que se haga un diagnóstico y un tratamiento precoz. Muy agradecida con el doctor Juan Domingo Palmero por estar con nosotros, igual con los doctores Félix Llano y el doctor Carvajal. Nuestra moderadora será nuestra vicedirectora, la doctora Suyapa Sosa. Gracias. Seguimos, Suyapa. Muchas gracias. Estamos dando continuación a lo realizado por la doctora Sandra Ingüentars de Argentina y ahorita Isabel Salazar, que como ella dijo es la presidenta, y su servidora, la vicedirectora de Tuberculosis ALAD de Honduras. Tenemos también a Manuel Espinosa Hernández, que es el secretario de Tuberculosis del México, y vamos a tener 2 casos clínicos y vamos a contar con la participación del doctor Juan Domingo Palmero, experto en este tema de lo que es reacciones adversas, que van a servir de muchísimo apoyo para todos los que a diario vemos esta patología. El primer ponente será el doctor Félix Llanos Tejada de Perú, y también hemos visto nosotros una infinidad de casos clínicos y varios estudios que él ha presentado. El doctor va a dar el primer caso clínico, después el doctor Leonel Carvajal, que él es residente de tercer año de neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar en Honduras, va a dar el caso clínico, y la discusión estará de ambos casos, estará con las preguntas que le vamos a hacer al doctor Domingo Palmero, que él es médico epidemiólogo, especialista en medicina interna, en tisioneumología, comité de expertos del Programa Nacional de Tuberculosis en Argentina y miembro del Comité Luz Verde. Tiene infinidad de publicaciones y sabemos que este primer webinar va a ser de muchísimo impacto y de muchísimo ayuda para cada uno de ustedes. Doctor Félix tiene a su cargo la presentación. Muchas gracias, doctora Suyapa. ¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes. Voy a compartir pantalla. A ver. Pantalla. A ver, ¿me confirman, por favor? Ya, Félix. Solo hacerla amplia. Hoy sí, perfecto. Ahí está, perfecto. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Isabel, a la doctora Suyapa y a Sandra también, que está presente, por paz directora. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de presentar nuevamente este caso, que lo presentamos en agosto de este año en Chile, a propósito del Congreso ALAT. Voy a ser breve, creo que son 10-15 minutos más que tengo, así que vamos empezando. Es el caso de una paciente mujer joven de 23 años, de aquí de la ciudad de Lima, en Perú, con un diagnóstico de tuberculosis sensible, que cuenta con un GeneXpert que evidencia sensibilidad a rifampicina, que inicia nuestro esquema estandarizado para esquemas sensibles con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. En la dosis 26 se diagnostica a propósito de una reacción adversa dérmica, se hacen una serie de exámenes y finalmente termina con el diagnóstico de síndrome de Dres en otra institución, no en la institución de nosotros. En esa otra institución, la paciente hemodinámicamente y ventilatoriamente estable, sin ningún antecedente epidemiológico, ni antecedente personal, ni contacto TB conocido, se decide iniciar
un esquema modificado por reacción adversa. Este esquema modificado por reacción adversa, tal cual como dicta la norma técnica nacional y dictan varios otros estamentos internacionales, preferible evitar dar las drogas de primera línea, se inicia con linezolid, levo y amicacina, sin retos, simplemente se le inicia, y la paciente cursa con un randérmico a linezolid y levofloxacina. Por ese motivo es que es enviada ya a la institución de nosotros para manejo ya, entre comillas, especializado para uso de otro tipo de drogas. Nosotros en la institución, en nuestra unidad especializada en tuberculosis que tenemos en el hospital, decidimos reiniciar los procesos de tolerancia a drogas. Iniciamos de sensibilización. Tenemos dos mecanismos, el mecanismo de sensibilización rápido y el mecanismo de sensibilización lenta. Hicimos la de sensibilización rápida con isoniazid y rifampicina. Lamentablemente la paciente no toleró, y cuando hicimos el proceso de desensibilización lenta, nuestra paciente toleró moxifloxacino, que es de la familia de la levofloxacino, una quinolona, y linezolid. Motivo por el cual la paciente se fue con un esquema que lo voy a mostrar a continuación. Esto es lo que la paciente presentaba al examen físico dentro de las lesiones dérmicas. Espero que las fotos estén claras, se lo puedan ver. Un gran rash y lesiones eritematosas en tórax, en miembros superiores, en miembros inferiores. Y así llega ya con nosotros inclusive, ¿no? El cuadro clínico de DREF fue más marcado, pero como les digo, en otra institución. Y estos son los exámenes que la paciente tenía. Al ingreso, todo paciente con tuberculosis en nuestro país tiene exámenes basales de hemograma, glucosa, urea, creatinina y perfil hepático. Todo está dentro de lo normal. Cuando hace el cuadro de síndrome de Dres en otra institución, como le digo, la paciente eleva leucocitos a 15.000, y de los cuales el 10%, aproximadamente 1.500, son eosinófilos y 2.200 son linfocitos. También eleva transaminasas, más de 10 veces la TGO y la TGP, y la fosfatasa alcalina con la gamma-glutamil transferasa están elevados casi al doble. La IgE, la inmunoglobulina E al ingreso, es más de 6.000, y la paciente presenta un dímero D alto, que es un marcador junto con proteína C reactiva, que nosotros consideramos como parte de los marcadores inflamatorios que nosotros evaluamos en tuberculosis. Al momento del reto, la paciente presenta los exámenes que ustedes ven ahí, y cuando sale de alta con el esquema modificado que nosotros logramos conseguir, se da cuenta que los eosinófilos están disminuidos, y también los leucocitos. Estos son los estudios de imágenes que nosotros siempre tomamos al ingreso de la paciente. Lo tomamos para poder evaluar si es que, entre comillas, vale la pena reiniciar drogas, ¿no? En ella es evidente que tenemos que iniciar drogas, tiene lesiones cavitadas en el lóbulo superior derecho, y nuestro diagnóstico definitivo de esta paciente fue una tuberculosis sensible con un DRES resuelto, y el esquema que nosotros logramos recuperar fue linezolid, moxi, clofazimina y cicloserina, ¿no? Que es el esquema que viene recibiendo hasta ahorita, ya está en el 8º mes de tratamiento con muy buena evolución. Y esto es lo que nosotros hemos podido publicar ya en una revista internacional, ¿no? Nuestro proceso de desensibilización rápida y lenta. La desensibilización rápida, nosotros la definimos, voy a poner el puntero un ratito. La desensibilización rápida nosotros lo definimos como aquella que lo usamos entre 6 y 12 horas, y la desensibilización lenta es la que nos demoramos hasta una semana, ¿no? Y el plan que nosotros tenemos es: hacemos una desensibilización rápida en un primer lugar, y si el paciente tolera los medicamentos, queda con ese esquema, y en caso no tolerase, nosotros vamos a una nueva redesensibilización, la cual es una sensibilización lenta para poder recuperar drogas. Este es nuestro reporte que tenemos de nuestra experiencia de nuestro grupo de pacientes, que son 11 pacientes que tenemos publicado en una revista, con síndrome de Dres y recuperación de drogas. Hemos logrado recuperar drogas de primera línea en 7 pacientes, ¿no? En 10 que hemos probado, de 11 pacientes que estamos reportando. Y generalmente con desensibilización rápida, cuando no conseguimos, pasamos a desensibilización lenta, y con eso inclusive hemos intentado volver a desensibilizar nuevamente con resultados favorables.
¿no? Los criterios de DRESS, todos los pacientes presentan fiebre, problemas dérmicos, problemas hematológicos y generalmente resuelven promedio en 15 días. Solo 10, o mejor dicho, solo un paciente no presentó eosinofilia, ¿no? A pesar que es parte del diagnóstico de DRESS, y todos los demás pacientes sí llegaron a presentar este cuadro. Y este es nuestro ejemplo de red de sensibilización, ¿no? O de sensibilización lenta que hacemos en una semana con, en este caso, linezolid, que fue el que usamos en la paciente que estoy presentando, ¿no? Damos drogas, dosis progresiva, desde 0.1 hasta dosis completa, cada 12 horas, 8 de la mañana, 8 de la noche, ¿no? Y después ya 8 y 4, 8 y 4, como vamos nosotros moviendo, y hacemos controles de hemograma y perfil hepático al inicio, al tercer día, al quinto y al séptimo día para poder recuperar drogas, ¿no? Y es algo que nos ha ido bastante bien, por lo menos en un grupo de pacientes. Estamos recopilando data y ya creo que llevamos ya 18 que estamos para poder publicar. Y estos son los dos trabajos que ya están publicados y hay un tercero que voy a poner que está por publicar, está por salir, ya está aceptado todo y hicimos los pagos correspondientes sobre recuperación de drogas de primera línea o de drogas con antecedentes de síndrome de DRESS en pacientes que nosotros hemos podido evaluar. Creo que esta es la última. Finalmente, a pesar de que las recomendaciones en DRESS indica tratar de no recuperar las drogas a las cuales los pacientes han hecho reacción, nosotros consideramos que en un grupo de pacientes, especialmente los que no tienen problemas renales, creo que podemos intentar recuperar este grupo de drogas, entonces estaré atento a los comentarios que hayan al respecto. Muchas gracias, a los 15 minutos tal cual. Muchas gracias. Gracias a ti, Félix. Gracias, Félix, de verdad. Qué gusto ver un caso que resuelve tan bien. Y yo creo que vamos a dejar las preguntas para al final y le vamos a dar paso al doctor Leonel Carvajal que presente el caso de Honduras para poder tener la discusión y ver cómo podemos ir mejorando nosotros en cada país. Adelante, Leonel. Muchas gracias, doctora, y buenas tardes a todos. Buenas noches donde estén. Ahorita voy a compartir la pantalla y me confirman si se puede ver bien. Sí, Leonel, sí se mira. Ok, vamos a comenzar entonces. Bueno, entonces estas son las iniciales del paciente. Es un paciente de 28 años de edad, masculino, que venía de la Jamení, Comayagua, que es un área rural. Dentro de la enfermedad actual, el paciente presenta disnea, tos no productiva y fiebre de 2 semanas de evolución. Por esto acude a un centro de atención primaria donde realizan 2 vaciloscopías, una que fue el 15 de marzo del año en curso y el otra el 18 de marzo del mismo año. El paciente en las 2 vaciloscopías reportan P1 o P+, y deciden iniciar tratamiento antifímico con 4 tabletas. 3 semanas después, que fue el 2 de abril del 2024, el paciente presenta 3 síntomas iniciales: ictericia en escleras, un rash generalizado, por lo cual vuelve a acudir a ese centro de atención primaria donde dan tratamiento sintomático y deciden siempre dejar el tratamiento antifímico. 3 semanas después, que fue el 19 de abril, el paciente, aparte de los 3 síntomas anteriores, presenta vómitos, dolor abdominal y un episodio de diarrea, por lo cual el paciente no acude ya al centro de atención primaria, decide dejar el tratamiento antifímico y luego ya acude al hospital regional el 21 de abril y posteriormente fue referido a nuestra institución el 23 de abril del año en curso. Dentro de los signos y síntomas, los que yo ya había mencionado, que son los 6, disnea, tos, fiebre, y posteriormente, casi un mes después, la ictericia, rash generalizado, los vómitos y el dolor abdominal. Antecedentes, pues la verdad que el paciente los negó todos. Antecedentes personales relevantes: los hábitos tóxicos, sí, con el consumo de tabaco y alcohol, que es de los 14 años de edad, y el último consumo, la verdad es que fue un mes previo al inicio de los síntomas. Dentro del examen físico, lo relevante: presentaba tinte ictérico en escleras con adenopatías cervicales bilaterales, móviles, dolorosas y menor de 1 centímetro, respiratorio, taquipnea al ingreso, sin uso de músculos accesorios, con expansibilidad simétrica, las vibraciones vocales no estaban alteradas, sigmatidez, y el murmullo vesicular psicotrava disminuido de manera generalizada, sin crépitos, sin sibilancias, ni otros ruidos, ni soplos. Abdomen simétrico, no asitis, no había circulación colateral, pero sí dolor
a la palpación profunda en cuadrante superior derecho y en la piel con un rash generalizado con lesiones descamativas y escoriación que abarcaban el 90% de la superficie corporal total que no afectaba mucosas, las cuales voy a mostrar en una diapositiva posterior. A nivel hematológico, sin anemia, no había una ligera leucocitosis, había eosinofilia en 1910, en la química sanguínea al ingreso con una glucosa de 117, ya tenía lesión renal, bilirrubinas total de 9.8, expensas de la directa en 6.4, aumento de las transaminasas entre ya 15 veces del valor de referencia en 509 y 680, y los tiempos de coagulación que estaban prolongados para el corte en la institución con un INR de 2.75. Al paciente pues se envió con esa sospecha de TB a la institución. Al día siguiente, que fue el 24, se le hacen exámenes, serología por B24 negativo, y en la broncoscopía, pues la verdad es que no había deformidades, sangrados u otros hallazgos. Dentro del estudio de lavado bronquial, el GeneXpert estaba MTB no detectado, la vaciloscopía estaba negativa y la citopatología también estaba negativa. Se logró conseguir nuevamente un GeneXpert que habían enviado de la parte de atención primaria, que fue el 2 de abril, que estaba también MTB no detectado. La radiografía de tórax del paciente, que en realidad pues con una buena técnica, bien penetrada y solo ligeramente rotado hacia el lado izquierdo, donde a nivel basal derecho pues impresiona que hay un infiltrado intersticial. Estas son las imágenes que quería mostrar de la parte de las lesiones decamativas, donde pues como ven el paciente pues la verdad es que tiene afectación generalizada, con ese que abarca más del 90% de la piel. La verdad es que no hay tanta afectación mucosa, no había. Ahí está el tinte ictérico que les comentaba, y pues con eso, ese mismo día, pues al paciente es igual, se presentó al servicio de dermatología para realizar la biopsia de piel, el cual fue realizada. En el cual, pues, la biopsia de piel, donde les muestro el corte histológico, pues la verdad es que aquí lo dan en el diagnóstico como una biopsia incisional de piel, de la pierna y del muslo del lado izquierdo, que en correlación clínica y laboratorial consistente, pues el paciente está cursando con un síndrome de DRESS. El paciente que ingresó el 24, lamentablemente ese mismo día presenta deterioro clínico, donde hay aumento de la frecuencia respiratoria, presenta un episodio convulsivo tónico-clónico con una glucosa en 19. Aparte de eso, empieza a hacer más falla múltiple de órganos y se decide ese mismo día trasladar a la unidad de cuidados intensivos. La gasometría inicial del 24 en horas de la tarde era un pH de 7.12 con una PO2 siempre de 60 ya, y un bicarbonato que estaba en 8. Al paciente pues se decide acoplar a ventilación mecánica invasiva, donde al día siguiente el paciente presenta sangrado gastrointestinal a través de la zona nasogástrica, requiere apoyo vasopresor, el paciente empieza a hacer más falla respiratoria sin mejoría, no mejoran los parámetros ventilatorios, y estos exámenes que se hicieron el 25 de abril, donde había un pH de 6.5, una PO2 de 40, un lactato arriba de 20, la lesión renal que aumenta hasta 3 veces, hasta 4.55, y las bilirrubinas que inicialmente estaban en 9, pues ahora están siempre a 17, a expensas de la directa. A expensas de la directa. Los tiempos de coagulación, como habíamos visto de manera inicial, los tiempos de coagulación pues se elevaron hasta 100 y el INR estaba en 8.35. Lamentablemente el paciente no respondió a ninguna de estas medidas, había hecho falla neurológica, hemodinámica, respiratoria, gastrointestinal y una falla hepática, y en horas de la tarde el paciente lamentablemente fallece en la unidad de cuidados intensivos. Dentro del diagnóstico, pues presuntivo como sospecha de síndrome de DRESS, que fue confirmado ya sea por parámetros clínicos, laboratoriales, incluso histopatológicos, y se deja así. Dentro de los diagnósticos diferenciales que se puede plantear, la hepatotoxicidad por antifímicos, el síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, y el diagnóstico definitivo fue un síndrome de DRESS grave. Dentro de las conclusiones del caso, pues, mencionar que el DRESS es una forma grave de reacción de hipersensibilidad a los medicamentos con una morbimortalidad significativa que se ha asociado a múltiples fármacos, sobre todo los anticonvulsivantes, agentes antibióticos, pero que los antifímicos, en una de las revisiones, pues se han asociado hasta 1.2% de las reacciones adversas a los fármacos, siendo los criterios de Reisgard los que tienen mayor
sensibilidad y especificidad para diagnosticarlo, y que es la sensibilización o desensibilización por antifímicos, ya sea de forma rápida o lenta, como ya lo habían mencionado, es una manera efectiva de poder tratar estas reacciones adversas. Dentro de la discusión, dar unas preguntas, sí, sigue siendo la vaciloscopía un método de diagnóstico confiable para la tuberculosis en América Latina. Dos, en entornos de recursos limitados, ¿es suficiente un examen seriado para iniciar tratamiento de antifímicos? Aparte de eso, estas reacciones adversas a los fármacos antifímicos son problemas olvidados por el sistema de salud, y si es la desensibilización un método eficaz en contra de las reacciones adversas medicamentosas, como en el caso de este paciente que fue una reacción grave. Esta es la bibliografía que puedo utilizar en el síndrome de Dres, y agradeciendo su atención y muchas gracias por haber prestado atención. Muchísimas gracias a ambos, a Félix y a Lionel, por los casos. Estamos viendo dos lados de una misma moneda. Un paciente que le fue súper bien y otro paciente que, a pesar de el diagnóstico que se hizo rápido y hubo manejo con esteroides, no tuvimos un desenlace adecuado. Y nosotros creemos que falleció por una hepatitis fulminante aguda. Doctor Domingo, sí nos gustaría, pues, si no hay algún comentario o alguna pregunta de la audiencia, que por cierto tenemos 86 personas conectadas, de verdad es un éxito. Algunos comentarios, ¿qué le parecieron? ¿Fallamos en algo nosotros en hacer el diagnóstico? ¿Realmente tuvo TB este paciente siempre solo con un P1? Que a veces, para decir que una vaciloscopía es P1 en la parte rural, hay que tener una experticia impresionante cuando no miramos mucho daño en la parte de radiología. Excelentes presentaciones, doctora Suyapa. Realmente hay que tener en cuenta, con lo de las reacciones adversas, la ley de Murphy. Todos conocen la ley de Murphy, ¿no es cierto? Cuando algo no tiene que ocurrir, ocurre. Y más de una vez nos pasa que cuando iniciamos un tratamiento empírico de tuberculosis, que tenemos la sospecha, pero no lo hemos confirmado con el laboratorio, y ahí nos suelen aparecer las reacciones adversas. Y el médico queda muy mal parado frente al paciente, porque no tiene la seguridad. Una cosa es tener la confirmación del caso y otra es cuando uno sospecha una tuberculosis. Entonces, ¿para qué voy a seguir tomando esto que me está matando si usted no está seguro? Ese es un primer punto, ¿no? Yo le quería pasar una pequeña presentación que preparé hace un ratito, Claro, claro, fundamentalmente sobre nuestra experiencia en el manejo, que realmente es grande y misteriosa. Les comparto pantalla. claro que sí. Ah, tengo tantas cosas acá que... Abajo, Sí, pero para que la abajo me está amplíe, doctor saliendo, sí, pero Domingo. abajo me está saliendo lo otro. Ay, ay, ay. Qué problema. ¿Están las diapositivas? ¿Ustedes las ven? Bueno, las podemos pasar así, ¿no es cierto? Em, el edema facial tan característico y los distintos tipos de erupciones, ¿no es cierto? Em, Hay que tener en cuenta lo que se define como reacción adversa, que por supuesto es a la dosis usual, y un tema muy importante, que cuando nosotros enfrentamos una reacción adversa grave, como es el DRES, muchas veces no, nos quedamos con un esquema muy limitado de tratamiento. Y hay que tener en cuenta que no solamente la resistencia a las drogas es causa de fracaso terapéutico, sino los regímenes subóptimos por las RAFAs. El DRES es siempre grave, no es algo como para decir, bueno, vamos a suspender todo, volver la semana que viene, no. Cuando uno tiene ese diagnóstico, tiene que hospitalizar al paciente, ¿no es cierto? Es una reacción de grado 3 en adelante. Como vimos acá, tuvimos una que fue bastante leve, que fue la primera presentación, y la otra que, bueno, llegó al grado 5, ¿no? Bueno, han definido muy bien lo que es el DRES, que ahora ha cambiado un poco la nomenclatura y se llama reacción de hipersensibilidad a drogas o inducida por drogas, ¿no es cierto? Nosotros les contaba lo misterioso del tema, porque publicamos en el Grey Journal, en la revista de la Unión, en el 2013, una primera casuística de 11 casos de DRES, ¿no es cierto? Y empezamos a ver los primeros en el 2010. Y antes o no lo diagnosticábamos, o no nos llamaba la atención, o no lo teníamos. Y a partir de ahí hemos tenido consistentemente el diagnóstico de DRES
Yo pienso que en la actualidad hemos superado los 100 casos de DRES, estamos hablando de 2010 a 2024, ¿no es cierto? Que no cambió mayormente con respecto a lo que experimentamos con los primeros casos que publicamos. Muy baja mortalidad, de estos 11, una paciente falleció, una señora boliviana que, al igual que el segundo paciente, hizo una falla multiorgánica. Y las drogas en general, drogas de primera línea, pero, por ejemplo, el más reciente caso de DRES, que es de hace una semana y media, fue con el Bipalmoxi, un paciente que le iniciamos el régimen de multiresistencia, digamos, moderno, recomendado actualmente, y le teníamos una fuerte sospecha a la moxifloxacina. Bueno, este aquí que cuando empezamos a reintroducir fármacos, que los eosinófilos bajaron, resultó ser el Linezolid, el fármaco responsable, que es raro como causa de DRES, ¿no? Yo quería resumirles en una serie de puntos nuestra experiencia, ¿no? Primero, internamos al paciente. Segundo, suspendemos todos los medicamentos y atención, por ejemplo, el desodorante. Una aplicación de un desodorante en aerosol, en un caso, fue para nosotros la causa de la reactivación de un DRES que ya estábamos por externarlo, ¿no es cierto? Si toma hierbas y alguna medicación o algún tratamiento no convencional, no médico, no farmacológico, ¿no es cierto? Hay que interrogar bien. Después, iniciar los corticoides, por lo menos 40 miligramos diarios de meprednisona, así de entrada, y antihistamínicos. Y tener paciencia y no intentar reintroducir ningún fármaco hasta que los eosinófilos estén por debajo de 300. Esa es nuestra experiencia, ¿no es cierto? Y con los fármacos y las reacciones adversas también, porque hay que tener en cuenta la genética de las poblaciones. Ustedes saben que el DRES está relacionado con el HLA, ¿no? Entonces, no todos lugares funciona igual, no se puede estandarizar la reintroducción de qué fármacos reintroducir, ¿no es cierto? Esperemos que las transaminasas se normalicen o que estén en un nivel de menos de por 2 y que las lesiones cutáneas nosotros le llamamos blanqueadas, ¿no es cierto? Que estén ya inactivas. Y una cosa muy importante, no suspender los 40 miligramos diarios o más de meprednisona, según la gravedad del paciente, y los antihistamínicos. No hay un protocolo estándar basado en evidencia que pueda decir, esta es la droga para empezar. Nosotros un poco nos basamos en la hepatitis tóxica y arrancamos siempre con levofloxacina. ¿Nunca nos reactivó un DRES la levofloxacina? Sí, lo ha reactivado, pero es muy poco habitual, ¿no es cierto? Hacemos una desensibilización a lo largo de 5 días. Habría que comenzar con 1/10 de la dosis. Tratamos de cortar el comprimido de levo lo más posible para que se aproxime a eso y lo vamos escalando a lo largo de una semana, de 5 días por lo menos, que son los días hábiles en que el médico está presente, el médico de planta, ¿no? Em, Cuando el paciente reactiva el DRES, lo hace enseguida, ¿no? No hace falta llegar a la dosis plena, el fenómeno aparece. No sabemos si funciona o no desensibilizar, pero bueno, lo hacemos de regla, cosa que en la hepatitis tóxica no lo hacemos. Otra cosa muy importante, no suspendemos la droga que el paciente toleró. Supongamos que la levofloxacina no lo reactivó. Y ese es un dato a resaltar, porque más de una vez nosotros recibimos consultas de que, bueno, probamos la levo, anduvo bien, la suspendimos, probamos otra droga. No, se sigue con ese fármaco, ¿no es cierto? Y le agregamos en dosis crecientes. Nosotros tenemos bastante predilección por la streptomicina. Em, claro, vieron que los fármacos inyectables están medios con descrédito, ¿no? Últimamente en las recomendaciones internacionales, pero la streptomicina en general, no, que era tan relacionada con reacciones adversas cutáneas, no nos trae problema, es muy raro. Y si no, amicacina, ¿no? Como disponemos a strepto, usamos strepto. El Linezolid, pese a esta mala experiencia que hemos tenido con el Bipalmoxi, lo usamos y generalmente no hay problema. Tiene otro tipo de problemas el Linezolid que ustedes conocen. Y la cicloserina, que prácticamente no hay descripciones de cicloserina y DRES, es excepcional que ocurra. 3 o 4 drogas podremos conseguir. Los que tengan experiencia en DRES, yo les quería preguntar, hay 80 personas, además de los expertos que han disertado, ¿no?
En general, las tuberculosis no suelen ser tan avanzadas y curiosamente le damos una dosis importante de corticoides y los enfermos están bacilíferos y la tuberculosis no progresa. Uno esperaría que con una dosis de meprednisona alta el enfermo, bueno, se nos vaya al demonio la tuberculosis. No, no. Inclusive hemos registrado algunos casos que han mejorado discretamente las imágenes radiológicas. No es para recomendar indicar corticoides para tratar la tuberculosis, pero tal vez el switch de TH2 activado TH1, eso puede influir en que haya un cierto control de la tuberculosis cuando tienen un DRES, ¿no? Es una situación inmunológica especial. ¿Qué hacemos con las drogas de primera línea? La rifampicina es una que está muy relacionada con el DRES. Entonces iniciamos la isoniazida. Si toleró, póngale toda la suerte del mundo, nos toleró todas esas drogas de segunda línea, nos toleró la isoniazida, y bueno, rescatar la rifampicina significa un tratamiento de 9 meses. En cambio, si no rescatamos la rifampicina, estamos hablando de tratamientos de 1 año como mínimo, ¿no es cierto? Recuerden siempre, sin suspender los fármacos tolerados, y cada fármaco iniciarlo en una dosis pequeña e irla subiendo a lo largo de 5 días o si quieren 7 días, en fin, no hay problema. Si logramos reintroducir la rifampicina, el paciente está salvado porque ya la cuestión anda bien. Y una cosa muy importante, supongamos que toleró todo. Entonces, más de un colega empieza a bajar los corticoides rápidamente porque tiene miedo de corticoides y tuberculosis. No, eso es algo que tenemos que evitar. Hay que seguir con la meprednisona en los 40 miligramos o más y después recién de que ya el tratamiento está estabilizado, hablemos de 1 mes, por ejemplo, ahí empezamos a disminuirlos. ¿Hacen Cushing los pacientes? Sí, la mayoría hacen un Cushing. Y lo que nosotros hacemos, ya les digo, es la experiencia nuestra, ¿no es cierto? No suspendemos definitivamente los corticoides, lo dejamos con el antihistamínico y una dosis no inmunodepresora de meprednisona, tipo 10 miligramos diarios. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que suele ocurrir? Si al reintroducir alguno de todos esos fármacos que mencionamos, nuevamente aparece la erupción, la transaminasitis, la eosinofilia. Volvemos al punto 2 y otra vez suspendemos todo, esperamos que se normalicen los eosinófilos. Nunca intentemos reintroducir fármacos con los eosinófilos altos, porque cualquier fármaco lo va a desencadenar de nuevo, lo puede desencadenar de nuevo, ¿no es cierto? Y de esa manera, más o menos, podemos ir armando un esquema que realmente a veces es un esquema bastante flojito y hay pacientes en los cuales usamos bedaquilina. La primera paciente en la cual nosotros usamos bedaquilina, cuando la introducimos en nuestro país, que fue en el 2018-2019, fue una reacción adversa, ¿no? Que no había que darle, un 3. Y terminó tolerando bedaquilina. Bueno, vamos con la bedaquilina. Como último punto, la internación es prolongada. Y hay una regla básica que siempre recomiendo para manejar el DRES de IHS. Sapiencia y paciencia. La sapiencia la pueden obtener preguntando aquí, allá o leyendo. La paciencia es una virtud intrínseca, ¿no es cierto? No apresurarse en la reintroducción, sabemos que es una internación prolongada y que el manejo realmente es difícil, es complejo. Realmente es difícil el tema del DRES, no es sencillo y tiene que recurrir a un centro especializado en tuberculosis o por lo menos tener el asesoramiento para poder manejarlo, ¿no? Porque puede terminar como terminó el segundo caso, que está muy interesante, presentar un DRES leve y un DRES grave, si Es podemos que estoy llamarle. escuchando mi curso. Bueno, estas son las instituciones que yo trabajo, dejo de compartir y vamos a la discusión y a las preguntas. Suyapa. Excelente, excelente, doctor Palmero. Ahí una de las preguntas interesantes es, ¿cómo escalan la levofloxacina? Porque todos nosotros tenemos levofloxacina de 500 miligramos. ¿Cómo Sí. empiezan ustedes que han tenido más experiencia a escalar con ella? Sí, de 500 lo partimos en 2, nos da 250 y se puede disolver en solución glucosada, por ejemplo, y de ahí administrar una alícuota.
El tema es que cuando ustedes disuelven un comprimido en agua, digamos, tienen que administrarlo de inmediato, porque rápidamente va perdiendo sus propiedades farmacológicas. No se puede preparar una solución y decir, bueno, de acá vamos sacando, la guardamos en la heladera. Hay que hacerla nueva cada vez, ¿no? Por eso es bárbaro para reintroducir la rifampicina, aunque no suele dar mucho resultado, reintroducirle el jarabe, porque una cucharita son 100 miligramos, uno le da una pequeña cantidad, porque realmente cuando se brotan nuevamente, unas gotitas del jarabe ya lo brotó. Es decir, el organismo está sensibilizado, ¿no? Y el sistema TH2 está ahí alerta esperando que entre el fármaco para explotar. Así que nos manejamos de esa manera. Y de una manera más pedestre, el de 500 lo partimos en 2, nos da 250, el de 250 lo partimos en 2 y nos da 125, y si podés llegar a partirlo en 2S, ya tenés una dosis mínima, ¿no es cierto? Y se Correcto. va aumentando progresivamente. Hay algo que nosotros buscábamos como para ayudar a este paciente y leíamos de la inmunoglobulinas. ¿Han tenido experiencia ustedes usar inmunoglobulinas, Andrés? No, ninguna. A mí me parece, la impresión que me da, ¿no? No sé, los colegas peruanos que tienen bastantes reacciones adversas, tendríamos que tener a alguien de Bolivia en el panel, porque, o si está presente, en Bolivia son mucho más frecuentes las reacciones adversas que en Perú, ¿no? Em, realmente nosotros no hemos visto DRES tan graves o que nos dé suficiente tiempo como para intentar altas dosis de inmunoglobulinas. En general lo resolvemos con los corticoides, no hay problema. El tema es lograr sacar un tratamiento que sea razonablemente eficaz, ¿no? Claro. Plasmaféresis también está. Tal vez otros fármacos, ¿no? Den reacciones más graves. El alopurinol, por ejemplo, da reacciones gravísimas de DRES, síndrome de DRES muy grave. Los anticonvulsivantes. Em, con las drogas antituberculosis me da la impresión que no llega a ser de la misma gravedad que con otros fármacos. Es una impresión personal, ¿eh? Claro. Nosotros habíamos tenido algunos casos de DRES leve que habían salido y muchos de ellos con omitir o temporalmente suspender los antifímicos, antihistamínicos y en algunos casos esteroides. No habíamos visto un DRES tan grave que llegara hasta la muerte. Por eso nos gustó mucho esta comparación de el caso de Félix con el caso de Leonel. Y es Claro. interesante lo que menciona, doctor Domingo, del miedo al esteroide en los pacientes con tuberculosis, porque la gente cree que se va a disparar y no es que se debe de Sí. dar de una forma rutinaria esteroides, pero hay casos bien específicos que los esteroides se tienen que utilizar. Ujú. Y sin miedo, ¿eh? Porque si no, Bien. no hay manera de controlar el DRES. No sé si hay alguna consulta, comentario de la audiencia que, Pues pucha, hemos llegado a 100, de verdad que es un, un verdadero gusto tener tanta gente. buenas noches. Buenas noches, don José Ulloa. ¿Qué tal? Soy de Guayaquil, Ecuador. Una pregunta para el profesor Palmero. Hubo un caso que presentaron en el Cetrángulo sobre un DREX y que estaban buscando cómo darle solución y una forma aguda. Entonces, como es una reacción TH2, le dieron un biológico como el mepolizumab y así pudieron Sí. manejar al paciente. Mm. ¿Qué tienen ustedes de experticia? Porque es un fármaco que es anti-H2 y anticitocina y con la reacción grave, entonces hay manifestaciones sistémicas y este tipo de pacientes hacen síndromes coronares agudos por la cuestión del trauma en los pequeños vasos. Sí, no, nosotros no hemos utilizado biológicos, no los tenemos disponibles en el hospital, ¿no? Así que no, es imposible utilizarlos. Además, tengan en cuenta que esto es una reacción mediada por eosinófilos. El eosinófilo es mucho más que la IgE. La IgE elevada es un parafenómeno de toda esta situación. Es una reacción de hipersensibilidad retardada. Y el eosinófilo es una droga, es una célula sumamente mortal. Tengan en cuenta que está en nuestro organismo para matar parásitos. Y cuando se dispara, bueno, puede llegar a matarnos a nosotros, ¿no? Excelente. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Yo creo que este es el momento de... Y hay una pregunta ahorita, ¿cuál es la experiencia de PRICTES? Sí. Déjame ver.
Recuerdo una pacientita boliviana que se llamaba Brisa. Me acuerdo hasta el nombre porque nos costó casi, estuvo internada no un año, pero cerca de un año. Y fue la que terminó con bedaquilina el tratamiento, ¿no? Había venido con un prick test hecho en Bolivia, que decía que la cicloserina le dio positivo. Bueno, no le intentamos dar cicloserina, le creímos. Em, las opiniones de los inmunólogos son un poco controversiales con respecto al prick test y su valor predictivo en el DRES. Em, en realidad, uno quisiera medir la activación del eosinófilo in vitro frente a los fármacos, tener un test de laboratorio que nos permita predecir qué fármaco va a funcionar o no. En mi conocimiento eso hoy por hoy no lo tenemos y nosotros en un contexto de países subdesarrollados terminamos ensayando fármaco por fármaco, empezando por los que la experiencia nos indica que hay menos probabilidades que desencadenen una reactivación del DRES y siempre cubierto con una dosis alta de corticoides, ¿no? Otra de las consultas que hace el doctor Juan Rodríguez es cómo hacer la elección de qué esquema utilizar, si rápido o lento, y si existe algún criterio para el inicio de alguno o del otro. El doctor Félix, que mostró un excelente algoritmo, nos podría aclarar un poquito el tema, ¿no es cierto? Nosotros rápido no hacemos. Doctor Félix, ¿por qué no Sí, nos cuenta un por favor. poco? Sí, sí, nosotros, nuestra política, por decirlo de algún modo, nuestra costumbre es iniciar todos con rápido. No todos iniciamos con rápido y aquellos que no toleran nos vamos al proceso lento de 7 días. ¿No? Con el rápido tenemos una experiencia interesante. Podría decirle que la mitad de nuestros pacientes que hemos tenido con DRES hemos podido recuperar y siempre nuestra intención es, tal cual usted menciona, tratar de recuperar ISO y rifa, ¿no? Rifa es nuestro gran, es la droga que siempre hemos querido recuperar, ¿no? No nos estresa mucho recuperar piracinamide, tambutol, por ahí no Claro. vamos, ¿no? Pero siempre vamos primero con el rápido. Si con el rápido no funciona, cogemos la paciencia que usted menciona y nos vamos con el lento, droga por droga, porque no queda con otra con tres, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, la verdad es que yo pienso que tuberculosis es una patología apasionante. Cada vez que nos vamos introduciendo en ella, nos damos cuenta que es otra medicina dentro de la medicina y que hay de todo dentro de un paciente tuberculoso y que es nuestra obligación y nuestro compromiso posicionarla dentro de nuestro gobierno para que se mire como lo que es una patología común, pero que puede no solamente contagiar a toda una población, sino que también asesinar, como hemos visto en este caso, como le dijo el doctor Domingo, el eosinófilo pues mata, ¿verdad? Porque mata parásitos, nos puede matar a nosotros en este caso. Y yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes, a Isabel, que en este momento pues ella está liderando lo que es el departamento de tuberculosis, agradecer a Sandra porque nos brindó el contacto del doctor Domingo para poder presentar el día de hoy y al doctor Félix Llanos, que tuve la oportunidad de oírlo en Chile, y también a nuestro residente Leonel, que con un caso pues que no fue el desenlace que hubiéramos querido, pero es lo que nos tocó vivir. Bueno, yo también quiero agradecer al doctor Palmero y más que todo la gran enseñanza que nos ha dejado estos dos casos de síndrome de DRES. Y es muy importante tomar decisiones, ¿no?, en su momento adecuado. La desensibilización es muy importante, pero pienso que hay que saber en qué momento hacerla, ¿verdad? Porque de repente podemos otra vez desgatillar todo lo que empezó. Y bueno, como dijo el doctor, las inmunoglobulinas, yo sí lo he leído que a la final, en algún momento, cuando a la final estamos todos desesperados, habrá quizás la posibilidad de utilizarla. El problema es en los hospitales, ¿no? Que no hay la medicina, pero no sé si privadamente algún médico la utiliza o la utilizó en un momento de que el paciente estaba en estado crítico y tuvo una buena respuesta. No sé si ustedes tienen alguna experiencia
en pacientes que no hayan sido de instituciones públicas, de que hayan utilizado la inmunoglobulina, doctor Palmero o doctor Llanos? No, lo he leído en la bibliografía. En realidad nosotros, honestamente, la única paciente que murió de DRES fue esa de los primeros 11 casos, una, que era una señora ya de edad, ¿no? De un factor de riesgo para reacciones adversas graves. Después no hubo fallecidos. Lo que hay es una internación muy prolongada de los pacientes, porque uno no lo puede dar, externarlo, digamos, darlo de alta del hospital hasta tanto esté seguro que tiene un esquema razonable y que no se va a reactivar. Eh, no es tan común que recaigan si uno les sigue con los corticoides casi todo el tratamiento, ¿no? Eso es importante, y no temerle a los corticoides, pero por supuesto tratar de conseguir un esquema que sea efectivo dentro de todo. No son las 4 drogas, no tendrá la actividad esterilizante, pero bueno, muchos de estos pacientes terminan tratados como si fueran multiresistentes, ¿no? Yo Claro, ese es recuerdo, uno de los primeros casos fue una enfermera que trabajaba en neonatología y tenía una tuberculosis cavitaria, pequeña la cavidad, pero recibía a los niños que llegaban en un hospital privado. Sintomática respiratoria, qué sé yo, bueno, se diagnostica tuberculosis. No toleraba nada, ni siquiera la cicloserina. Es como que le mostrábamos una cápsula de cicloserina y se brotaba. Al final terminé dándole 1 año de capreomicina. Y no me recuerdo qué otro fármaco, creo que el Inesolid, y logré reinsertar algo más, un tratamiento realmente subóptimo. Bueno, era una chica en ese momento, tendría unos 20 y pico de años. La seguí hasta que se transformó en una señora relativamente grande, pasó los 30 cómodamente y no recayó de su tuberculosis, ¿no? El tratamiento fue eficaz, pero realmente un tratamiento pésimo. 1 año con capreomicina, se la terminé dando intermitente, después tenía una tolerancia renal y auditiva extraordinaria, ¿no? Pero fue un caso muy dramático, ¿no? Sobre todo por el tiempo que estuvo internada, conseguir los medicamentos. Creo que toleraba el Inesolid también. Y por vía oral no mucho más. Y bueno, hubo que hacer lo que se pudo, ¿no? Es todo un tema este. Cuando así es, son más o menos leves, como el primer caso, bueno, fenómeno, andan bien. Inclusive, como decía la doctora Isabel, que con antihistamínico solo puede llegar a cohibirse el tema. Nosotros no hemos visto, porque claro, que el paciente que se interna por lo general tiene una situación más comprometida, ¿no? Nuestro récord de eosinófilos, no sé la experiencia de los colegas, ¿no? Nuestro récord de eosinófilos superó los 8.000, el conteo absoluto, en un paciente. Pero habitualmente están arriba de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. Con 8.000 eosinófilos realmente es como para estar preocupados, ¿no? claro, produce daño tisular. Sí, sí, claro. Ujú. Bueno, pues le agradezco, No, doctor, primero por su brillante exposición. Doctor Llanos, ¿usted quería decir algo sí, más? sí, solamente mencionar que nosotros tampoco no tenemos experiencia con inmunoglobulina. Los DRES severos que han fallecido, que sí hemos tenido, ¿no? Que obviamente no están en esta presentación porque hemos tratado de hacerlo de sensibilización, los que han fallecido, yo le diría que hay que tener miedo a los que elevan perfil renal, ¿no? Urea creatinina, los que hacen falla renal, esos van a muy mala Sí, evolución, ¿no? Y como menciona el doctor Palmero, a la mínima dosis se encienden y a lo que hay que estar atento es a la picazón, ¿no? Donde sea, el prurito donde sea, y a la fiebre, ¿no? Hemos aprendido que la fiebre es un buen marcador de que no va a ir bien con esa droga, ¿no? Después, por lo demás, creo que los DRES son manejables, obviamente, según la literatura, es un síndrome que lamentablemente tiene una alta mortalidad, ¿no? Pero no lo vemos tanto en tuberculosis, totalmente de acuerdo con el doctor Palmero, ¿no? Parece que los fármacos de tuberculosis igual están al último también en la fila, ¿no? sí. Los antes de DRES. Sin embargo, somos los únicos, creo que reportamos, ¿no? Los demás colegas no reportan DRES como se debería, ¿no? Pero sí, no hemos usado inmunoglobulina y, como le digo, en lo personal, cuando el paciente viene con un problema renal, ya estamos avisando a UCI y no nos ha ido bien con ese grupo de pacientes, ¿no? Sí, Ok. sí, nuestra paciente ¿En que qué falleció momento hizo una insuficiencia decidiríamos, renal. en qué momento decidiríamos ya suspender los corticoides? Porque Nosotros es la prácticamente clásica. no lo suspendemos. Le damos todo el año de tratamiento una dosis baja, ¿no? Con lo cual el Cushing va disminuyendo, ¿no? A propósito de lo que dijo el doctor Llanos,
Hay un tema que acá no hemos mencionado, que es de un aspecto programático de la tuberculosis, que es la farmacovigilancia. Es fundamental reportar las reacciones adversas, porque son frecuentes realmente con los fármacos antituberculosis, 10-20% de reacciones adversas, grado 3 uno encuentra, ¿no es cierto? Según las casuísticas. Y es importante ejercer la farmacovigilancia, y más ahora que estamos introduciendo nuevos tratamientos en tuberculosis multiresistente, ¿no? Porque vieron que tuberculosis es una enfermedad curiosa, ¿no? Porque, ¿por qué? Por ejemplo, una quimioprofilaxis con isoniazida sola en monoterapia tiene más reacciones adversas hepáticas que si le damos isoniazida y rifampicina. Es como que la rifampicina protege de la hepatitis tóxica por isoniazida, que es más grave además, ¿no? No sabemos que cuando combinemos la bedaquilina con el pretomanid, con el nimesulid, con o sin quinolona, qué va a pasar, ¿no? Hay que estar muy atentos y reportar las novedades, ¿no? No solamente desde el punto de vista clínica tratarlos. En Argentina tenemos, reportamos los casos a un sistema de vigilancia nacional y también tenemos uno en la ciudad de Buenos Aires que es propio del gobierno de la ciudad, ¿no? Y ahí saltan las reacciones adversas, se incorporan. Después el programa tiene que manejar esa información, ¿no? Tiene que rescatarla, procesarla y actuar en consecuencia, ¿no? Hola Isabel. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está Patricia? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por las intervenciones. Yo quería comentarles, yo tuve un caso hace aproximadamente unos 7 años, un paciente médico, Mm. pero tenía una falla multiorgánica terrible, era diabético, insuficiente renal, cardiópata, tuvo cateterismo cardíaco, ingresó al hospital con un episodio hemoptoico y de una supimos que era tuberculosis por las imágenes tomográficas antes de recibir el resultado de la vaciloscopía. Cuando iniciamos el tratamiento, hicimos un perfil hepático y renal completo y seguimiento prácticamente cada 2 o 3 días para ir viendo por su problema multisistémico, pero tuvimos falla con las 4 drogas permanentemente, transaminasas elevadas, prurito intenso, hacía rash, suspendíamos, estabilizábamos, pero nunca pudimos verdaderamente lograr, y eso que añadimos un poquito de corticoide antihistamínico para poder rescatar el cuadro de su rash, de sus efectos adversos, pero lamentablemente durante toda la fase de tratamiento del paciente, que nos duró casi 4 meses, porque hasta pasó a UCI, el paciente fue todo fallido y el paciente falleció. Mm. Lamentablemente yo creo que fue las enfermedades concomitantes la que conllevó a eso, ¿no? Aunque teníamos un perfil hepático inicial totalmente normal, lo que teníamos era una falla renal que estaba controlada por su diálisis, pero verdaderamente fue un caso muy difícil, de mucho trabajo, prácticamente de lunes a domingo con ese paciente, porque nos llamaban hasta porque se le ponía un poco amarillo la piel. Entonces, en ese caso intentamos conectarnos con la Nacional para pedir auxilio, pero fue difícil tener un contacto directo. Luchamos en total aquí en el hospital mío, pero el paciente falleció. Un tema importante que, bueno, lo hemos dado por sentado, ¿no? Que dosis fijas combinadas no sirven para manejar esta patología, ¿no? Hay que tener las drogas por separado. Y todo jefe de programa, me imagino que lo tiene claro, eh, es que un 10% de los tratamientos los tiene que comprar de forma separada, por lo menos. Y una buena provisión de levofloxacina, que es un caballito de batalla, ¿no? Para reacciones adversas, hepáticas, por ejemplo, tener siempre disponible, porque si no, a mí me han consultado a veces, sí, le dimos, en vez de los 4 comprimidos de la cuádruple, le dimos uno, y tampoco, y se brotó igual, y claro, le estás dando las 4 drogas al mismo tiempo, ¿no es Claro, sí, cierto? sí. Nosotros en ese tiempo teníamos las 4 drogas separadas y Claro. suspendimos todo y comenzamos a utilizar drogas de segunda elección hasta ir viendo la posibilidad de ir ingresando nuevamente la menos hepatotóxica y la que menos daño de piel hacía.
pero ni bien comenzábamos se volvía a incendiar y se volvía a incendiar y Sí, sí. pues el paciente prácticamente abandonamos las drogas de primera línea y nos dedicamos a trabajar con las de segunda, pero en algunas también comenzamos a tener reacciones adversas. Mm. Sí. Otra cosa son los DRES sin eosinofilia, que generalmente tienen bastante repercusión cutánea y el diagnóstico viene de la biopsia, que en uno de los casos se mostró, ¿no? La infiltración con eosinófilos, los linfocitos en la dermis, deformaciones, tiene un cuadro anatomopatológico que es característico, ¿no? Y bueno, que hace el diagnóstico de DRES sin eosinofilia. También ocurre, y es más difícil de diagnosticar, sobre todo si es leve, que se termina mejorando con un poquito de corticoides y demás, ¿no? Ok. Creo que no hay más preguntas, ¿verdad, Suyapa? No, no, no. Bueno, damos por terminado nuestro webinar. Agradecidos con todo, doctor Palmero, doctor Félix Llano, Suyapa, el doctor Alejandro, y a todos Vale. los médicos que se han conectado con nosotros. Sé que hay muchos médicos ecuatorianos, les agradezco muchísimo por su interés. Así, o sea, la medicina, no sabemos en qué momento se nos va a presentar un caso de esto. Queremos nosotros participando en temas interesantes, luego ya les llegarán nuestras próximas noticias en lo que vamos a hacer, ¿no? En el Día del Pulmón, el 25 de septiembre, va a haber una actividad muy buena organizada por el departamento por ALAP. Ahí los estaremos invitando. Gracias, doctor Palmero, una vez más. No, Gracias a gracias todos. a todos y gracias por la invitación, ¿no? Buenas Gracias. noches y gracias a todos. Muchas gracias, gracias a todos. Chao. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Entonces, Manuel.